Mi nombre es Dafne Molina Mendoza y a continuación voy a explicar el capítulo 42 del Gaito, la regulación de la inspiración. Esta va a estar dada por el centro respiratorio que se ubica específicamente en el bulbo raquídeo y en la protuberancia, pues esta va a contar con 3 tipos de núcleos neuronales: el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral y en el centro neumotáxico. En primer lugar, el grupo respiratorio dorsal se encuentra en la zona ventral del bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del A solitario. Este va a recibir fibras eferentes, tanto del nervio vago como del glosofaringio, conectados con fibras de quimiorreceptores periféricos, de varoreceptores y otros receptores. A su vez, este también va a lanzar fibras hacia vías motoras respiratorias, haciendo que se genere la contracción del diafragma. Si contraemos el diafragma, entonces se genera a su vez la inspiración. Las características del grupo respiratorio dorsal es que tiene un potencial de acción neuronal inspiratorio y además que se transmite por una señal en rampa, es decir, no por una descarga simultánea, no por una descarga instantánea. El centro neumotáxico se encuentra en la protuberancia, específicamente en el núcleo parabranquial. Este va a tener una desconexión de la rampa respiratoria y va a inhibir al grupo respiratorio dorsal, haciendo que se limite la duración de la inspiración. Es por eso que su característica es que interrumpe la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Aquí vemos un interruptor, un switch de corte que explica esta función del centro neumotáxico. Si se interrumpe antes, entonces la inspiración se acorta. Si se interrumpe después, la inspiración se alarga. Si se alarga la inspiración, vamos a respirar menos por minuto. En cambio, si se acorta, vamos a tener las respiraciones por minuto más extendidas, provocando traquipnea y bradipnea, pues si se alarga. El centro de respiratorio ventral no va a intervenir en la función normal, más bien va a ayudar al grupo respiratorio dorsal en la inspiración, es decir, va a estar implicado cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Aparte del centro neumotáxico y el interruptor que hemos hablado, ¿quién más va a limitar la inspiración? El reflejo de insuflación de Henning-Breuer. Al detectar una distensibilidad de los músculos que se encuentran en los bronquios, en los bronquiolos, va a mandar señales activando neuronas a través del nervio vago. Se activan las neuronas y de esta manera se inhibe el grupo respiratorio dorsal. Este suceso se va a activar cuando la respiración supere los 1.5 litros por respiración. Va a ser más que nada un mecanismo protector para evitar que los pulmones se llenen de más. ¿Cuál va a ser el objetivo de la respiración entonces? Mantener el equilibrio entre las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Para esto vamos a tener ciertas zonas que van a detectar las concentraciones. Por ejemplo, cuando tenemos elevadas las concentraciones de dióxido de carbono y de hidrogeniones, la zona quimiosensible las va a detectar, haciendo que aumente la frecuencia respiratoria y de esta manera, con la inspiración, con aumentarse la frecuencia respiratoria, vamos a expulsar el dióxido de carbono y los hidrogeniones que están en exceso, impidiendo de esta manera que generen toxicidad en nuestro cuerpo. Este se va a llevar a cabo en la barrera hematoencefálica. Si bien es cierto, los hidrogeniones no se pueden penetrar, el dióxido de carbono, al ser una sustancia muy permeable, muy soluble, se va a juntar con el agua, volviéndose de esa manera ácido carbónico. Y el ácido carbónico, por disociación, se va a dividir en bicarbonato y en hidrógeno. Y de esta manera, acompañado, con el bicarbonato, es que se detectan los hidrogeniones y se aumenta la respiración. Pero siempre y cuando se aumente la respiración por unas horas o por un par de días. Luego va a cesar. ¿Por qué va a cesar? Porque la zona quimiosensible no es la única que regula la respiración, tampoco los pulmones. También tenemos el riñón.
el riñón se va a encargar de reabsorber el bicarbonato. El bicarbonato, a la mano con los hidrogeniones, van a inhibirlos. De esta manera van a atravesar la membrana hematoencefálica y va a disminuir la sensibilidad de la zona quimiosensible, haciendo que ya no aumente la frecuencia respiratoria, sino que disminuya y que la cese. ¿Quién va a controlar la respiración entonces? ¿Cuál es el factor determinante? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, porque es el principal y aquel que gracias a sus concentraciones y que estas zonas, si lo detectan o no, van a controlar la inspiración bien, haciendo que se aumente la frecuencia respiratoria o haciendo que se disminuya la frecuencia respiratoria. Los quimiorreceptores, por su lado, que se encuentran en los cuerpos carotídeos y en los aórticos, van a detectar concentraciones de dióxido de carbono aumentadas, pero de oxígeno disminuidas. Vamos a tener estas condiciones más que nada en situaciones de hipoxia y cianosis. De esta manera, si tenemos esas concentraciones, se va a aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando se aumente la frecuencia respiratoria, como hemos explicado aquí, vamos a expulsar dióxido de carbono, vamos a expulsar hidrogeniones, haciendo que se disminuya el dióxido de carbono en nuestra sangre y que se disminuya la frecuencia respiratoria, pues por el control de la absorción del bicarbonato gracias a nuestros amigos riñones. De esta manera, las células glómicas que se encuentran en los cuerpos carotídeos, en los cuerpos aórticos, al ver que se está disminuyendo la presión de oxígeno aquí en la sangre, van a cerrar los canales de potasio. Si no entran más, si no sale, más potasio, entonces va a haber una despolarización de la membrana porque se va a volver más o menos electronegativa, ¿no? Se van a abrir los canales de calcio y de esta manera las vesículas que contienen ATP y acetilcolina se van a liberar, estimulando las fibras aferentes del nervio glosofaríngeo, del nervio vago, hasta estimular esa zona que es el grupo respiratorio dorsal. Las situaciones que influyen en la respiración. Tenemos el fenómeno de aclimatación. Bueno, nosotros escalamos una montaña, aquí en Perú, la montaña de 7 colores, por ejemplo. Cuando lo escalamos en unas horas, se disminuye el oxígeno que está en la sangre, haciendo que por el mecanismo que ya hemos explicado se aumente la frecuencia respiratoria y de esta manera se disminuya el dióxido de carbono presente. Y por un fenómeno que ya le hemos visto, se disminuye la frecuencia respiratoria y de esto lo llamamos el mal de montaña, porque nos va a causar hipoxia y nos va a dar mareos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos a un grupo de esquiadores, de los que escalan las montañas profesionales? Estos no van a subir la montaña en horas, van a subir la montaña en días. Es decir, va a suceder lo mismo que pasa con nuestro cuerpo en las personas normales, pero el centro respiratorio se va a acostumbrar y va a perder su sensibilidad, porque va a ocurrir en días. Y cuando pierde la sensibilidad, no va a cambiar ante las modificaciones de la presión del dióxido de carbono o de iones de hidrógeno. De esta manera, no va a ocurrir el mal de montaña en ellos. En el ejercicio, se va a aumentar el metabolismo de las células, va a aumentar los impulsos motores a los músculos, pues para seguir haciendo ejercicio, y se va a aumentar también los impulsos colaterales, tanto en el centro respiratorio, que causa pues el aumento de la frecuencia respiratoria, y en el centro vasomotor, que causa la vasodilatación y la frecuencia cardíaca aumente. Entonces, en el ejercicio, las concentraciones de nuestro cuerpo, ¿no? Del dióxido de carbono en la sangre, de los hidrogeniones, del oxígeno, estos no van a determinar el aumento de la frecuencia respiratoria, porque estos, si bien es cierto, van a aumentar, como está aquí en la gráfica, se mantienen en sus niveles normales. El que va, en primer lugar, a
causar un efecto en la frecuencia respiratoria van a ser los impulsos colaterales que se dan por el ejercicio, que llegan tanto al centro respiratorio como al centro vasomotor. Y por último tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Ese tipo de respiración se considera cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. A continuación le vamos a explicar. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, este es un caso hipotético porque no ocurre normalmente. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, se va a eliminar más dióxido de carbono, haciendo que se disminuya el dióxido de carbono y se aumente el oxígeno presente en sangre. Bueno, hasta ahí ya sabemos. Estos dos factores, estas dos concentraciones, estamos hablando en la sangre pulmonar. Se va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Pues porque el centro respiratorio aún no reconoce estos cambios, recién le van a llegar. Y cuando recién le llegan, cuando recién detecta que se está disminuyendo el dióxido de carbono, va a causar que se disminuya la frecuencia respiratoria, pero de manera súbita. De esa manera nos va a causar apnea. Y en la sangre pulmonar, pues va a empezar a aumentar el dióxido de carbono, a disminuirse el oxígeno y el centro respiratorio aún no va a reconocer estos cambios porque estamos hablando de la sangre pulmonar. Esto normalmente no pasa, pero en personas con insuficiencia cardíaca o lesión del centro respiratorio, sí les va a pasar esto. Entonces, cuando el centro respiratorio aún no reconoce estos cambios, cuando recién los detecta que está aumentándose demasiado el dióxido de carbono, la frecuencia respiratoria va a subir, pero así súbitamente, causando hiperventilación. En la insuficiencia cardíaca, ¿por qué sucede esto? Pues porque se va a caracterizar porque va a tener un bajo gasto cardíaco y de esta manera va a haber un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones hasta el encéfalo. Por eso es que el centro respiratorio se demora en determinar las concentraciones, ¿verdad? También sucede cuando hay una lesión en el centro respiratorio, porque el centro respiratorio va a cambiar los niveles de dióxido de carbono, haciendo que de esta manera aumente la ganancia de la retroalimentación negativa en las zonas de control respiratorio y también el centro respiratorio no puede reconocer a tiempo los cambios de concentración y cuando recién lo hace, cambia pero súbitamente. Aquí podemos ver un ejemplo de la hiperventilación y de la apnea. Hiperventilación, apnea. Esto va a ser una respiración de Cheyne-Stokes. Y los factores que influyen en la respiración. Tenemos el control voluntario. Por ejemplo, cuando buceamos, nosotros mismos decidimos no respirar. Los receptores pulmonares de irritación. Estos se van a encontrar en el epitelio de la tráquea, bronquios, bronquiolos. En sí son neuronas que van a detectar el polvo, ciertas bacterias, elementos extraños, generándonos de esta manera tos para poder expectorar y sacar estos elementos extraños que tenemos. Los receptores J yuxtacapilares, se van a encontrar en el epitelio alveolar. Y estos se van a activar en casos de edema, en insuficiencia cardíaca, causando de esta manera disnea. ¿Cómo explicamos el edema en la insuficiencia cardíaca? De la siguiente manera. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo y como tanto se acumula, va a llegar la sangre a los pulmones, produciéndose de esta manera un edema. Y el edema trae disnea. Y también es que los receptores J yuxtacapilares participan en la respiración. En el edema cerebral por contusión, cuando nos golpeamos con algo, se obstruyen los vasos capilares y de esta manera el dióxido de carbono no puede llegar a la zona quimiosensible que hemos hablado, ¿no? Que detectan las concentraciones. Entonces no se estimula, y entonces ya no va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, sino se disminuye. En la anestesia se inhiben los procesos de respiración en el centro respiratorio, así que también influye en la respiración. Por eso es que en algunas anestesias pues nos colocan unos conductos hasta la tráquea. En la apnea del sueño va a ser una condición que pasa en el sueño, más que nada porque nuestros músculos se relajan.
Pero ¿qué pasa en la apnea del sueño? Sobre todo cuando hay depósitos de grasa en las personas obesas, por ejemplo, cuando hay obstrucción nasal, cuando la lengua es muy grande, cuando hay amigdalitis, la tráquea se va a obstruir. De esta manera no vamos a poder respirar. Entonces va a disminuir el oxígeno, va a aumentar el dióxido de carbono y vamos a tener una respiración forzada por ronquidos. Y de esta manera, todos estos son los factores que también influyen en la respiración. Así que muchas gracias.